Deuteronomio y quería hablarles algunas cositas básicas también antes de seguir con el libro, ¿no? Resulta que tenemos el mismo nombre de Deuteronomio, que no es simplemente una repetición de la ley, ¿no? El número, el nombre de Deuteronomio viene de la Septuaginta, esa es de la traducción en griego del hebreo. Em, en en hebreo se llama Devarim. El libro se llama Devarim. ¿Qué significa palabras? Y eso sale del versículo 1. Estas son las palabras de Moisés. Entonces, Deuteronomio, por supuesto, cuando se traduce la Biblia, la Biblia hebrea a griego, entonces ellos cambiaron no solamente nombres y algunas cosas, también cambiaron el orden de los libros. Entonces no tenemos que estar pensando que los libros, así como los tenemos nosotros ahorita en el Antiguo Testamento, ni son no es que es malo, pero no es que es lo correcto, por decir, y que no fue por el Espíritu Santo tampoco. Eso fue arreglado por gente que lo arregló. Deutero. La primera, la palabra Deuteronomio tiene dos, es una composición de dos palabras. Entonces, significa segundo, deutero significa segundo, nomas es ley. Entonces, es la segunda ley. Pero lo que es interesante es que no es solamente una repetición, sino que aunque hay muchas leyes de Éxodo, de Levítico y de Números que se repiten literalmente en Deuteronomio, hay otras eh, alteradas, explicadas, cambiadas. ¿Ok? Entonces, es interesante porque esta es una generación nueva. Acuérdense que esta no es la misma gente que salió. Aunque vamos a ver que Moisés les habla como que si fueran. A la final, claro que estaban ahí, pero acuérdense que eran niños y era diferente, ¿no? Pero esta gente eh, está recibiendo esta enseñanza de la ley en preparación al nuevo contexto en que ellos están y a lo que les viene entonces, que es por fin cruzar el río Jordán. ¿Ok? Entonces, el capítulo 1 en el versículo 5 dice, Moisés comenzó a explicar esta ley. Entonces, no le empieza a repetir. Esto es como una exégesis de la ley. Él empieza a decirles entonces qué van a hacer, cómo es. Entonces, es un precedente bien interesante porque como él habla después en el resto del libro, este, él está hablando a ellos como que si hubieran sido los que recibieron la primera ley y los que desobedecieron a esa primera ley. Por ejemplo, miren en el capítulo 1 también otra vez, versículo 6 dice, cuando estábamos en Horeb, ¿se acuerdan? Horeb también, Horeb es el mismo monte Sinaí, ¿verdad? Horeb significa seco. Sinaí, la palabra Sinaí es bien interesante porque el nombre Sinaí tiene que ver con el tipo de arbusto que Moisés vio ardiendo cuando Dios se le presentó allá en el desierto la primera vez. Entonces es Horeb o Sinaí es lo mismo. Cuando estaban, versículo 6 capítulo 1 cuando estábamos en Horeb, el Señor nuestro Dios nos ordenó. Entonces, Él está hablando, acuérdense que está hablando a esta generación otra, ¿no? Eh, que eran los niños en ese tiempo. En el versículo 19 también capítulo 1 obedecimos al Señor nuestro Dios. Entonces éramos nosotros que estábamos ahí. Pero después viene el 22
Y dice, pero todos ustedes vinieron a decirme. Entonces, ustedes son los los que incitaron esto de explorar la tierra y estas cosas, ¿no? Entonces, esto es bien interesante porque este sentimiento que Moisés le quiere dar a esta generación nueva es como que ellos eh, estaban ahí, ellos son responsables, ¿ok? Déjame ver, ajá, eso se llama identidad colectiva, se llama eso. Fíjense que eso pasa cuando gana el Táchira. Y entonces sale uno por ahí que dice, ah, ganamos, le metimos 3 goles. Ah, bueno. Ajá. Y cuánto sudaste tú? O los que le van allá al Madrid, al Barça, ¿no? Ah, ganamos, le ganamos. Ah, bueno. Entonces, no es que no es que no, pero tampoco, ¿verdad? Entonces, lo que está haciendo Moisés aquí es, estaba aplicando esta identidad colectiva en donde esta nueva generación también estuvo allá, aunque no recibieron las mismas consecuencias de los adultos. Eso también más o menos pasa cuando nosotros nos hacemos responsables de la crucifixión de Jesús. Él murió por nosotros. Nosotros estábamos ahí gritando también, crucifícalo, crucifícalo, aunque no estábamos, estábamos. Cuando hablamos de nuestros países, decimos nosotros ganamos nuestra independencia desde un gobierno ocupador, un país extranjero que vino a ocupar nuestras tierras. Nosotros conseguimos nuestra libertad. Bueno, esa fue la gente que estaba por allá en el 1800 por allá. Pero entonces nosotros nos identificamos con eso. Entonces eso es lo que está haciendo Moisés aquí. Y esta enseñanza o esta explicación, ¿verdad? Como dice aquí en el versículo 5, 1:5, Moisés comenzó a explicar esta ley. Entonces es porque ellos están en otro contexto. ¿Ok? Ellos están más o menos en otra situación. El libro todo se puede dividir como en 3 partes. Del 1 al 11 son como sermones de Moisés, recuentos también de lo que pasó. Del 11 al 26 es más pesada la literatura, ¿verdad? Ahí se cansa uno un poquito porque entonces sí son detalles que se nos pueden hacer tediosos, pues, para leer en realidad. Y entonces después ya del 27 al 30 por decir, o al 33 Moisés enseña la ley, ¿verdad? Después de enseñar la ley, Moisés hace referencia a las implicaciones que tiene ese pacto para después. 32 y 33 son como 2 poemas que tienen que hablar también, que hablan también de eso, ¿no? En el capítulo 26 hay una serie de bendiciones y maldiciones que dependen de la gente, de la respuesta de la gente a esa ley, que es la obediencia o la desobediencia. Entonces, no es Dios el que bendice o maldice nada más porque Él quiere, sino dependiendo de la respuesta de la misma gente. ¿Ok? También hay otras cositas por ahí en el medio, en el capítulo 12 habla de la exclusividad de Dios mismo, no, no hay otros dioses. Esto los está preparando a ellos para lo que viene después, porque hay otras países, culturas con muchos dioses, mucho paganismo. Y también el capítulo 12 habla del sitio donde se hace la adoración, que es un sitio específico, es donde yo te diga. No puede ser debajo de cualquier árbol ni en cualquier parte, es donde yo te diga.
ahí es donde vas a hacer esas alabanzas y lo que te voy a ordenar que hagas. ¿Bien? Entonces, es bien interesante porque esta identidad colectiva nos hace a nosotros participantes de este pacto también. Y porque esta es nuestra historia. Nosotros también venimos de esta descendencia por la fe, por Abraham, pero nosotros también venimos de todo esto. Este es el Dios a quien nosotros servimos y en quien creemos, ¿no? Entonces tenemos que hacernos responsables, partícipes de este pacto. Y eso es lo que hacemos cuando leemos entonces también la ley. ¿Ok? Entonces, en el capítulo 2 hay varias cosas bien interesantes, ¿no? Dice, eh, bueno, hablaba Ember ayer también, que me gustó también aquí en la primera parte. Fíjense que él dice, en el capítulo 1 mejor dicho, dice, estas son las palabras que Moisés dirigió a todo Israel en el desierto, al este del Jordán. Entonces, esto también importa, porque esto es como que si el que está escribiendo estuviera en el otro lado, en el lado oeste del Jordán, ¿verdad? Como que si ya pasaron y este está escribiendo eso desde ese punto de vista. Porque hay un narrador. Hay un narrador y cuando pone a Moisés, claro, Moisés habla en primera persona, pero hay alguien que está narrando la historia y va pegando los pedazos, que eso entonces se hace después. Es decir, en el Arabá, frente a Suf, entre las regiones de Parán y de Tofel, por la ruta, versículo, por la ruta del monte Seir, hay 11 días de camino entre Oreb y Cades Barnea. Entonces, de ahí es donde sacamos que cuando ellos salieron, ¿verdad? Les hubiera tomado 11 días. En Cades Barnea fue donde mandaron a los espías. Entonces, dice el otro versículo 3: el día primero del mes undécimo del año 40. Entonces, en vez de 11 días, tardaron 40 años esa gente en llegar allá. Capítulo 2. Enseguida nos dirigimos hacia el desierto por la ruta del Mar Rojo, como el Señor me lo había ordenado. Nos llevó mucho tiempo rodear la región montañosa de Seir. Entonces, estos sitios que otra vez se refieren, hace referencia a Moisés. Bueno, dejen de andar rondando por estas montañas, diríjanse al norte y ahí es donde empieza entonces este camino para allá, hacia la tierra prometida en realidad. Van a pasar por territorios de sus hermanos, los descendientes de Saúl que viven en Seir. Aunque ellos les tienen miedo a ustedes, tengan mucho cuidado. No peleen con ellos porque no daré a ustedes ninguna porción de su territorio, ni siquiera el espacio que alcanza a cubrir con un pie. Nada del territorio de ellos va a ser para ustedes. Entonces, esa es una de las cosas que podemos sacar de esta historia del capítulo 2. Dios tiene el control no solamente de los hebreos, sino de la tierra toda. Lo mismo pasa ahorita. Habían cosas, territorios que le pertenecían a ellos, habían pueblos a quienes ellos iban a poder vencer. Todo es según la voluntad de Dios. Entonces, ellos no podían haber llegado arrasando a todo el mundo como a diestra y siniestra, si no es lo que Dios diga. Y de esta gente, de ese territorio, ni siquiera el pedacito de la huella que ponen es de ustedes. Eso lo dejan ahí. Entonces, eso nos tiene que dar a nosotros también una sensación de tranquilidad, de confianza. Lo que tenemos, tenemos, lo que no, no, porque Dios no quiere. Y ya. Entonces, no peleen con ellos.
Dejen eso así. Ya ellos le tienen miedo, ahí está. Pero no los estén provocando, no se queden con sus cosas. Más bien en el versículo 6 páguenles todo el alimento y el agua que ustedes consuman. Entonces, esa gente que son, eh, que tienen otro país, otra orden, otra cosa, merecen el respeto también. Entonces, no van a estar abusando. Lo que coman, se lo pagan. Toman agua, se la pagan. Lo que sea que hagan. Y dice el versículo 7 bien saben que el Señor su Dios los ha bendecido. ¿Ok? En todo lo que han emprendido y los ha cuidado por todo este inmenso desierto. Durante estos 40 años, el Señor su Dios ha estado con ustedes y no les ha faltado nada. No les ha faltado nada. Versículo 16. Cuando ya no quedaba entre el pueblo ninguno de aquellos guerreros, el Señor me dijo, ninguno de aquellos guerreros de la primera generación. Hoy van a cruzar la frontera de Moab por la ciudad de Ar. Cuando lleguen a la frontera de los amonitas, no los ataquen ni los provoquen a la guerra, porque no daré a ustedes ninguna porción de su territorio. Otra vez, esta tierra se la he dado por herencia a los descendientes de Lot. Entonces, igual, Dios tiene control, Dios tiene dominio en esta época y ahorita. No es que tenemos que estar de acuerdo con cosas, porque también, bueno, no me voy a meter en eso, vamos a seguir aquí mejor, porque me emociono y me voy para otro lado. Versículo 21 dice, eran fuertes, numerosos y tan altos como los anaquitas, pero el Señor los destruyó por medio de los amonitas, quienes luego de desalojarlos se establecieron en su lugar. Entonces, inclusive la dinámica entre estos otros pueblos todavía son permitidas. El Señor los destruyó por medio de los amonitas. Entonces, Dios es activo, Dios vive, Dios está atento a las cosas que pasan y es Él quien decide también cosas. Lo mismo, versículo 22, lo mismo hizo el Señor en favor de los descendientes de Saúl que vivían en Seir cuando por medio de ellos destruyó a los horeos. Esto está dejando Dios que pase. ¿Ok? Versículo 24, emprendan de nuevo el viaje y crucen el arroyo Ardón. Yo les entrego a Sihón, el amorreo, rey de Hesbón. Entonces, sí, les entrego al rey y les entrego a la tierra. Láncense a la conquista, declárenle la guerra. Hoy mismo comenzaré a infundir entre todas las naciones que hay debajo del cielo terror y espanto hacia ustedes. Entonces, aquí estamos viendo esto como el inicio también, aunque ya tenían miedo, ya sabían, de Dios actuando como un guerrero divino, pues. ¿Ok? Entonces, yo comenzaré a infundir terror. Cuando ellos escuchen hablar de ustedes, temblarán y se llenarán de pánico. Entonces, yo les doy la tierra, yo les mando, yo voy con ustedes. Ellos tenían que hacer, pero era Dios quien estaba ahí. ¿Ok? Eso es muy distinto el 2:24 es muy distinto al 1:42 por ejemplo, que dice aquí, el Señor me dijo, diles que no suban ni peleen porque yo no estaré con ellos. Eso fue después que ellos dijeron que no, no podemos porque son muy grandes y nos van a ganar y son gigantes. Ahorita le dice, vayan, vayan y los atacan, los agarran. Y ahí está Dios entonces triunfando con ellos. Entonces, el capítulo 2 tiene estos inicios, ¿verdad? De lo que ellos iban a poder hacer, de lo que ellos iban a hacer. Eh,
obedeciendo, confiando, actuando según el Señor le había dicho. Dice el versículo 31. Entonces el Señor me dijo, ahora mismo voy a entregarles a Sihón y su país. Láncese a conquistarlo y tomen posesión de su matrimonio, de su territorio. Eso es igual a lo que había dicho arriba en el 24, ¿no? Cuando Sihón, acompañado de todo su ejército, salió a combatirnos en Yahaza, el Señor nuestro Dios nos los entregó y lo derrotamos junto con sus hijos y todo ese ejército. En aquella ocasión conquistamos todas sus ciudades y las destruimos por completo. Entonces, una de los temas frecuentes del libro de Deuteronomio es precisamente entonces que tenemos que escuchar y tenemos que amar. ¿Ok? Escuchar es la palabra Shema, que está en el capítulo 5 sobre todo, eso es lo que se conoce como el Shema, pero hay que escuchar la palabra de Dios y hay que amarlo a Él y sus leyes. Esto trae como consecuencia entonces la bendición, la vida, la conquista, en vez del opuesto. ¿Ok? Entonces viene este viaje bien interesante de Deuteronomio en cuanto a esta explicación de la ley de allá de Sinaí. Algunas igual, textualmente igualitas, pero otras sí están alteradas y lo más importante es que explicadas para que esta generación nueva entendiera qué es lo que venía por delante. Vamos a orar. Padre, te damos muchísimas gracias otra vez por esta mañana. Te pedimos la bendición. Te pedimos que nos ayude, Señor, a vernos en este espejo de tu pueblo en esta época, cuando estaban ya a las puertas de la tierra prometida. Ayúdanos a escuchar, ayúdanos a estar atentos a tu palabra, a tus mandamientos, a amarte, a amar al pueblo, a tu ley y a seguir perseverando, a seguir confiando. Te pedimos nos bendigas, nos perdones por nuestros pecados, por nuestras faltas y nos ayudes entonces a confiar en ti, a cumplir con tus reglas, con tus leyes. Te pedimos la bendición y te damos las gracias a través de tu Hijo, nuestro Rey, nuestro Señor Jesús. Amén.